Connor Hayes deslizó un cheque sobre la mesa de roble pulido hacia mí. El gesto fue elegante, casi regio, como el de un rey que otorga limosna. Ethan, dijo con voz suave, gracias por cuidar de Juliana durante todos estos años. Se reclinó un poco, con la barbilla alzada y una mirada de lástima mezclada con una superioridad descarada en los ojos mientras recorría la camisa que ella había elegido para mí. Ya estoy de vuelta. La cantidad de ceros en el cheque me mareó. 7 cifras. Se me aceleró el corazón. No de rabia. De pura alegría. Gracias a Dios. Por fin estaba sucediendo. ¡Qué idiota! ¿En serio me estaba dando las gracias? ¿Tenía idea de lo que significaba cuidar de alguien? Un resumen de los mejores momentos de mi vida pasó fugazmente por mi mente. La aplicación de rastreo imposible de borrar en mi teléfono, una correa digital constante. El té relajante que me traía cada noche antes de dormir, sonriendo dulcemente mientras bebía la infusión amarga y de sabor peculiar. Las videollamadas nocturnas por FaceTime cuando estaba de viaje de negocios, no para hablar, sino para que me escuchara, asegurándose de que no se oyera la respiración de otra persona en mi habitación de hotel. Esa era Juliana. La bella y dulce Juliana, con una sonrisa tan pura como la de un ángel de Botticelli. La misma Juliana que me había arrastrado, poco a poco, a este infierno invisible. Durante más de 2000 días, interpreté el papel del marido perfecto. Atento, cariñoso, disponible en cualquier momento, un hombre que solo tenía ojos para ella. Estaba perdiendo la cabeza. Y ahora, mi salvador había llegado. Ese cretino engreído, Connor Hayes, había venido a reclamar a su único y verdadero amor. Tuve que contenerme para no sonreír como un loco. Reuní cada músculo de mi rostro, intentando construir una compleja máscara de humillación que luchaba contra una profunda tristeza reprimida. Me tembló un poco la mano al extenderla hacia ese hermoso rectángulo de libertad. Más cerca, tan cerca. Ethan, cariño, ¿de qué hablan? Pareces muy serio. Una voz dulce como la miel, lenta y dulce, llegó desde atrás. Juliana. Mi mano extendida se quedó congelada en el aire. La sangre se me heló en las venas. Se deslizó a mi lado, dejando tras de sí su inconfundible aroma a gardenias. Entrelazó su brazo con el mío, sus dedos se sentían fríos contra mi piel, incluso a través de la tela de mi camisa. Su agarre era casual pero firme, un recordatorio. Sus ojos rozaron la cuenta sobre la mesa, un destello de algo indescifrable en su profundidad. Luego alzó la vista hacia Connor, y sus labios se curvaron en una sonrisa perfecta y deslumbrante. Connor, ¿cuánto tiempo? ¿De qué asunto importante hablan tú y Ethan? Un destello de triunfo cruzó el rostro de Connor. Una satisfacción arrogante por haber demostrado su poder ante mí, el titular. Nada en especial, dijo, intentando sonar despreocupado. Solo quería agradecerle a Ethan lo bien que te ha cuidado. Tonto. Sigues presumiendo. ¿No sientes cómo me agarra del brazo? Me estaba advirtiendo. Me quedé paralizado. Recuerdo el incidente con la nueva becaria de marketing hace unos meses. Me había estado haciendo algunas preguntas adicionales sobre un proyecto. Esa noche, Juliana contestó mi teléfono, su voz era terriblemente tranquila. Ethan, cariño, ¿quién es esa chica con la foto de perfil tan mona? Al día siguiente, la becaria pidió un traslado a la oficina satélite de Denver. Se desconocen los motivos. Juliana recogió el cheque, golpeando con una uña perfectamente manicurada la cifra millonaria. Luego se volvió hacia mí, sus ojos se curvaron en una hermosa media luna, su voz dulce como la miel. Ethan, si necesitas dinero, solo tienes que pedírmelo. Inclinó la cabeza, apoyándola en mi hombro rígido, y con una voz a la vez inocente y cruel, declaró que le pertenecía. Al fin y al cabo, tú eres quien administra nuestras finanzas, ¿no? La sonrisa de Connor se congeló y luego se desvaneció. El silencio en el restaurante era absoluto. Sentía el calor del cuerpo de Juliana contra el mío, enroscándose a mi alrededor como una serpiente de sangre fría. La expresión de Connor pasó del triunfo a la sospecha, para finalmente asentarse en una mirada de puro y absoluto desprecio. Debe pensar que me hacía el pobre para ganarme su simpatía. ¿Me estás tomando el pelo?
Como si me atreviera. Esa tarjeta secundaria, que tan generosamente me dejó administrar, le enviaba una alerta por mensaje de texto directamente a su teléfono por cualquier compra superior a $100. Respiré hondo. Actué. Tenía que seguir actuando. Era mi única salida. Miré a Connor, mis ojos gritando un guión complejo y silencioso. La vergüenza de sentirse emasculado, la cobardía de un hombre que no se atrevía a hablar, y un atisbo de resignación cansada que decía, ¿ves? No es que yo no quiera soltarla, es que ella no quiere. Mis labios se entreabrieron y logré susurrar con voz suave y casi inaudible. Juliana. La actuación debía terminar. Extendí la mano, no para coger la cuenta, sino para cubrir suavemente la mano que la sostenía, como si quisiera devolverla a Connor. Mi gesto estaba cargado de fingida reticencia y confusión interior. Señor Hayes, agradezco la oferta, pero lo que Juliana y yo tenemos no se trata de dinero. Juliana me observó de perfil en silencio, pero sentí que el agarre en mi brazo se aflojaba, aunque solo un poco. Connor, por supuesto, interpretó mal la escena. Resopló, inclinándose hacia adelante y bajando la voz hasta convertirla en un siseo conspirador. Ethan, si tienes algo de amor propio, deja de aferrarte a ella. Toma el dinero. Vete con algo de dignidad. ¿Dignidad? No quiero dignidad. Quiero ser libre. Justo en el momento en que Juliana frunció el ceño ante las palabras de Connor y su atención se centró en él, me moví. Más rápido que una serpiente al ataque, mi mano se extendió, arrebató el cheque de entre sus dedos y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de mi chaqueta. El movimiento fue suave como la seda, sin la menor vacilación. El mundo entero pareció enmudecer. Connor se quedó mirando, con la mandíbula desencajada, completamente desconcertado por mi transformación de marido desconsolado a oportunista codicioso en menos de un segundo. Evité la mirada penetrante y analítica de Juliana. Tomé mi vaso de agua y bebí un largo trago para disimular los latidos acelerados de mi corazón. Dinero asegurado. Primer paso completado. Ahora, solo tenía que asegurarme de que mi salvador, Connor, estuviera total, completa e irrevocablemente comprometido a hacerse cargo de este hermoso y aterrador problema. Juliana no dijo ni una palabra. Simplemente me observó durante un largo rato. Luego, extendió una de sus manos delgadas y pálidas, y con la punta de los dedos, alisó suavemente la arruga casi imperceptible que mi nuevo estampado de cuadros había dejado en mi chaqueta. Sus dedos se detuvieron allí un instante y dieron 2 golpecitos. Ligeros, una advertencia silenciosa. Un sudor frío y fino me recorrió la espalda. El viaje a casa fue en completo silencio. El cheque me quemaba el bolsillo. Juliana conducía, su rostro, una escultura perfecta e indescifrable bajo las luces de neón de la ciudad, brillaba con intensidad. No preguntó por la cuenta. Eso era mucho peor que un interrogatorio. Ethan, cuando por fin habló, su voz era suave. ¿En qué piensas? Connor, la pregunta del millón. Mi vida dependía de la respuesta. Se me encogió el corazón. No podía decir que era un mal tipo. Eso me haría parecer mezquina, quebrantando mi noble y sufrida personalidad. Y desde luego no podía decir que era un buen tipo. Eso la haría pensar que intentaba alejarla, lo que despertaría su posesividad. Tenía que andar con pies de plomo. Bajé la mirada, jugueteando con la hebilla del cinturón de seguridad, y pronuncié mi voz con la justa dosis de melancolía. Es un buen hombre. De buena familia. ¿Éxito? Hice una pausa, reuniendo todas mis dotes de actuación, y añadí, con un toque de magnanimidad agridulce, tú también. Harían buena pareja. Perfecto. Mostró mi supuesta angustia, me hizo parecer generoso, y sutilmente, apoyó su posible relación. Juliana no respondió de inmediato. El único sonido era el leve zumbido del motor, detenido en un semáforo en rojo. Ella giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos eran claros, pero sentía como si una radiografía me atravesara el alma. Luego sonrió con una sonrisa lenta y cómplice. Extendió la mano y acarició mi mandíbula con la punta de los dedos. Un gesto íntimo. Pero su tono era gélido.
Ethan, murmuró con una curiosidad juguetona y escalofriante en la voz. Casi suena como si dijera, intentas delatarme. No pegué ojo. Entrégame. Esas palabras resonaban en mi cabeza. ¿Lo sabía? ¿O solo me estaba poniendo a prueba? No podía permitirme ser pasivo. Tenía que avivar la llama de Connor. Hacer que ardiera con más fuerza, más rápido. Al día siguiente, por la tarde, llegó su primera ofensiva. 99 rosas rojas, ridículamente clichés, entregadas en nuestro apartamento. Juliana las recibió con una sonrisa cortés. Luego, justo delante de mí, tiró todo el ramo a la basura de la cocina. ¿Limpie? Eficiente. No me gustan las rosas rojas, me explicó. Su tono era paciente, como si le estuviera dando instrucciones a una niña. Bien hecho. Grité por dentro. Pero Connor, imbécil, ¿no podías haberte esforzado un poco más? Si se lo dejara a este idiota, tardaríamos una eternidad. Tenía que ayudarlo. Esa noche, le dije que iba a ducharme y cerré la puerta del baño con llave. Abrí el grifo al máximo. De una baldosa suelta detrás del inodoro, saqué mi arma secreta. Un móvil barato de prepago. El corazón me latía a 1000 por hora. Rápidamente escribí un mensaje. El destinatario era el número privado de Connor. Me había dado su tarjeta de visita ayer. Ella odia las rosas. Le encantan los lirios azules. El lenguaje de un amor desesperado. Enviar. Enseguida saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré por el inodoro. El teléfono lo metí en una bolsa Ziploc y lo volví a guardar. Apoyado en las frías baldosas, solté un largo suspiro. La semilla estaba sembrada. Al día siguiente, un enorme y espectacular ramo de lirios azules, una flor poco común, llegó a la oficina de Juliana. Yo, por supuesto, estaba cómodamente trabajando desde casa y firmé el acuse de recibo. Cuando Juliana llegó a casa esa noche, se detuvo en seco en el pasillo. Sus ojos estaban fijos en el ramo que había dejado sobre la mesa de centro. Contempló ese azul profundo e imposible durante un larguísimo rato. Su rostro era una máscara inexpresiva. Luego, lentamente giró la cabeza y su mirada se posó en mí. Era una mirada tranquila y plácida. Me heló la sangre. Tocó suavemente uno de los pétalos, y la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa indescifrable. Iris azules. Ethan, ¿cómo crees que lo supo quién la envió? Es la única flor que de verdad me encanta. Ella lo sabía. Lo sabía perfectamente. No era una pregunta. Era una afirmación. Di vueltas en la cama toda la noche. La expresión de Juliana se me quedó grabada a fuego. La tormenta bajo la calma era lo más aterrador del mundo. Al día siguiente era sábado. Decidí actuar como si todo fuera perfectamente normal. De hecho, tuve que estar incluso más atento de lo habitual. Me levanté temprano y le preparé su desayuno favorito, tocino, huevos y avena. Se sentó a la mesa, comiendo con delicadeza, con expresión serena. Ethan, qué día tan bonito, dijo, mirando por la ventana. Sí que lo es, concuerdo, con la mente a 1000. Hace siglos que no vamos juntas al supermercado. Dejó la cuchara y me miró con un brillo de nostalgia en los ojos. ¿Vamos esta tarde? ¿Al supermercado? Está lleno de gente. Una oportunidad perfecta para que Connor propiciara un encuentro casual. Claro, dije, reprimiendo mi entusiasmo con una cálida sonrisa. La mañana transcurrió sin incidentes. Anoche casi llegué a creer que me había imaginado su sospecha. Por la tarde, fuimos en coche al supermercado Whole Foods, a unos kilómetros de distancia. Iba empujando el carrito, pensando en escribirle un mensaje a Connor para avisarle de dónde estábamos, cuando me vibró el móvil. Un número desconocido. Instintivamente me moví para contestar. La mano de Juliana se cerró suavemente sobre mi muñeca. Probablemente sea solo una llamada de spam, cariño. Sonrió mientras cogía un tarro de mermelada artesanal. ¿Podrías comprobar la cantidad de azúcar? Incliné la cabeza para mirar la etiqueta. De reojo,
Vi cómo tocaba la pantalla de su teléfono con el pulgar. La notificación de llamada entrante en mi teléfono desapareció. El zumbido cesó. Un escalofrío me recorrió la espalda, hasta la base del cráneo. No era una coincidencia. Estaba interceptando mis llamadas en tiempo real. Levanté la cabeza de golpe para mirarla. Seguía absorta en el tarro de mermelada. Su perfil era sereno y encantador. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera estado en mi cabeza. Pero sabía que no era así. La realidad me golpeó como un puñetazo. Todos mis movimientos secretos. Toda mi meticulosa planificación. Probablemente estábamos actuando en una pantalla para ella. Yo era una marioneta, creyéndome muy lista. Mientras ella controlaba absolutamente todo. Me dejaba actuar. Me observaba forcejear. Se divertía con mis patéticos intentos de escapar. Después de la tienda, condujimos a casa. Llevé las pesadas bolsas hasta la puerta de entrada. Tenía la cabeza hecha un lío. Instintivamente extendí la mano para presionar con el pulgar la cerradura inteligente. Sonó un pitido. Acceso denegado. La voz fría y electrónica resonó en el silencioso pasillo. Me quedé paralizado. Lo intenté de nuevo. VIP. Acceso denegado. ¿Qué demonios? Ayer funcionaba perfectamente. Juliana se acercó por detrás. Extendió con gracia su dedo índice y lo presionó contra el sensor. VIP. Acceso concedido. La puerta se abrió con un clic. Ella se quedó en el umbral. La luz interior desgarraba su silueta. Me miró. Su sonrisa era tan dulce que resultaba asfixiante. Ay, Ethan, se me olvidó contarte. Anoche actualicé los permisos de seguridad de la cerradura. De ahora en adelante, tendrás que pedirme el código para entrar. La puerta se cerró tras de mí. Clic, un sonido suave, como el de una celda de cárcel cerrándose. Me quedé en el vestíbulo, aún con las bolsas de la compra en la mano, mientras el calor se me escapaba del cuerpo. Permisos actualizados. 2 simples palabras que acababan de arrebatarme la libertad más básica de todas. El derecho a entrar en mi propia casa. Este lugar, mi hogar durante 7 años. Nunca antes lo había sentido más como lo que realmente era. Una prisión donde yo era huésped. Mi estancia allí dependía únicamente del criterio del alcaide. Juliana se agachó y tomó mis zapatillas del zapatero. Las coloca cuidadosamente a mis pies. La esposa perfecta, tan cariñosa. ¿Cansada? Ve a lavarte. Voy a guardar esto. Me quitó las bolsas de las manos, rozándome la piel con la punta de los dedos. Heladas. Me cambié los zapatos mecánicamente y entré en la sala. Mis ojos se movían inquietos. ¿Dónde más? ¿Había encontrado un teléfono desechable? ¿Estaría observando mi pánico en algún monitor oculto? Preparó la cena. 3 platos, todos mis favoritos, preparados a la perfección. Me servía comida una y otra vez, charlando sobre cosas que habíamos visto en la tienda, como si el incidente en la puerta nunca hubiera ocurrido. Come, Ethan. Últimamente has adelgazado muchísimo. Miré la montaña de comida en mi plato y sentí un nudo en el estómago. Me asfixiaba. Una asfixia suave y amorosa. Esa noche, yacía en la cama, completamente despierta, mirando al techo. Juliana estaba a mi lado, con la respiración tranquila. Parecía estar dormida. Me levanté silenciosamente de la cama, necesitaba tomar aire en el estudio. En cuanto mis pies tocaron el suelo. Ethan, su voz, adormilada, rasgó la oscuridad. ¿A dónde vas? Al instante, sentí las palmas de las manos empapadas de sudor. Tenía sed. Solo iba a buscar agua. Oh. Se giró para quedar de frente a mi lado de la cama. Vuelve pronto. Salí de la habitación sintiendo su mirada fija en mi espalda todo el camino. En el estudio, abrí el portátil, solo quería leer las noticias para distraerme. El navegador se abrió automáticamente en una página de inicio extraña y minimalista, Family Hub.
En el centro de la pantalla, junto a los servicios de programación y ubicación, había un plano de nuestro apartamento. Un pequeño icono con mi cara estaba ubicado justo en una casilla etiquetada como «Estudio». Debajo, había un registro del sistema. 11:23 de la noche Ethan Shaw entró en la zona de estudio. Me quedé mirando el pequeño icono que me representaba. Un frío profundo y primigenio me invadió. No era solo la puerta de entrada. Era todo el apartamento. Una jaula digital transparente. Cada uno de mis movimientos era rastreado en tiempo real. El teléfono desechable ya no era seguro usarlo en el apartamento. Nunca más. A la mañana siguiente, salí corriendo del apartamento como si se estuviera incendiando. Solo en la oficina sentí que podía respirar de nuevo. Pero la urgencia me abrumaba. El tiempo se agotaba. La red de Juliana se estrechaba y tenía que conseguir que Connor se moviera más rápido. Durante mi hora de almuerzo, encontré un rincón desierto de un pequeño parque junto a mi oficina, asegurándome de que no hubiera nadie alrededor. Usando mi teléfono de escritorio, marqué el número de Connor. «Hola». Su voz seguía siendo tan arrogante como siempre. Bajé la voz y hablé rápido. «Connor, soy yo». Ethan. No hay tiempo para explicaciones. A Juliana no le importan tus regalos llamativos. Le atraen las personas que comparten la pasión por las artes. Acaba de abrir una nueva galería privada en la zona oeste. Tiene cita para ver la exposición mañana a las 3 de la tarde. Es tu mejor oportunidad. No me preguntes cómo lo sé. Y deja de enviar cosas al apartamento. Colgué antes de que pudiera responder. El corazón me latía con fuerza en las costillas y las palmas de las manos me perlaban de sudor. Esto era una apuesta arriesgadísima. Jugaba mis últimos vestigios de libertad. Si Connor lo arruinaba y me mencionaba. Si Juliana pudiera intervenir mi teléfono de la oficina. No podía permitirme pensar en ello. La tarde fue una tortura. Estuve pendiente del móvil, esperando una llamada suya o, peor aún, ver su coche llegar al edificio. Pero nada. Silencio absoluto. Cuando salí del trabajo, no había pasado nada. ¿Sería posible que de verdad hubiera funcionado? Volví a casa con un nudo en el estómago. Usé el nuevo código de 6 dígitos de un solo uso que Juliana me había enviado por mensaje esa mañana para abrir la puerta. Estaba en el sofá del salón, hojeando una revista de arte. Levantó la vista cuando entré y me regaló una sonrisa radiante. Ethan, ya estás en casa. Dejó la revista sobre la mesa con tono despreocupado. Tengo cita para ver una galería nueva mañana por la tarde. ¿Me acompañas? Me quedé paralizada. La sangre me retrocedió. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. La portada de la revista que sostenía era un anuncio de la misma galería de la que le había hablado a Connor. ¿Cómo lo sabía? ¿Por el teléfono de la oficina? ¿Se le escapó a Connor? ¿O me estaba vigilando de alguna otra forma que aún no había descubierto? La miré a los ojos, claros e inocentes, y un escalofrío aterrador me recorrió la médula. Se levantó, se acercó y entrelazó su brazo con el mío, rígido, mientras su voz era una suave melodía. He oído que la colección es magnífica. Deberíamos verla juntos. Solo nosotros dos. Éramos solo nosotros dos. Ella estaba marcando territorio y advirtiéndome que no intentara nada. Toda la noche, mi mente dio vueltas. Me sentía como en un callejón sin salida. Tenía que ir a la galería con ella, justo delante de sus narices, sin forma de avisar a Connor. ¿Justo delante de sus narices? Una idea increíblemente arriesgada, casi descabellada, empezó a tomar forma en mi mente. Si quería vigilarme a cada paso, le daría un espectáculo inolvidable. Al día siguiente, acompañé obedientemente a Juliana a la galería. Era un lugar tranquilo y elegante. Cuadros abstractos colgaban de paredes blancas impolutas. Juliana me tomó del brazo, fingiendo estudiar las obras, pero podía sentir que al menos la mitad de su atención estaba fija en mí. Nos detuvimos frente a un lienzo que estallaba en colores vibrantes. Este es interesante, dije, fingiendo contemplación artística mientras mis ojos recorrían la habitación.
Allí estaba, sentado en una zona diagonalmente opuesta a nosotros. Connor. Nos había visto y estaba a punto de levantarse. Era ahora o nunca. Contuve la respiración bruscamente, y sentí que el rostro palidecía. Me llevé la mano al estómago y me doblé ligeramente. Uf. Dejé escapar un gemido de dolor. ¿Ethan? ¿Qué te pasa? Juliana se giró al instante, con voz preocupada. El estómago. Me duele mucho. Me obligué a sudar, y mi voz se apagó. Creo que el desayuno me ha sentado mal. Ofrecí una actuación digna de un Oscar, interpretando a un hombre en agonía, apenas capaz de mantenerse en pie. Vamos a sentarnos allí, necesitas descansar. Señalé una pequeña zona de asientos vacía en dirección opuesta a Connor. Juliana me miró con un destello de sospecha en los ojos. Pero mi actuación fue impecable. Frunció el ceño. Me sostuvo mientras caminábamos hacia las sillas vacías. Siéntate aquí. No te muevas, ordenó, ayudándome a sentarme. Voy a buscarte agua caliente. Se marchaba y se dirigía a un dispensador de agua que había a la vuelta de la esquina. Un punto ciego perfecto. En cuanto desapareció de mi vista, la expresión de dolor se desvaneció de mi rostro. Levanté la cabeza de golpe y mi mirada se clavó en Connor. Me observaba, confundido. Con una serie de gestos rápidos y precisos, hice 3 cosas. Señalé la dirección en la que Juliana se había ido. Se ha ido. Hice un gesto con los dedos para que vinieras. Ven aquí. Ahora, pronuncié 3 palabras en silencio. Entré al baño de hombres. Y, casi de inmediato, volví a caer en la postura del dolor. Sentía que el corazón me iba a estallar. Unos segundos después, Juliana regresó con una taza de agua tibia. Le di un sorbo, mientras seguía actuando. ¿Te sientes mejor?, preguntó, con la mano en mi espalda. Sí, un poco. Asentí débilmente. Justo entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto. De Connor. Era un solo carácter. Funcionó. Captó el mensaje. Reprimí una oleada de júbilo desmedido y seguí haciéndome el enfermo. Juliana, todavía no me siento bien. ¿Podemos irnos a casa?, dije, aprovechando la situación. Tenía que salir de allí. Me estudió durante unos largos segundos. Sus ojos eran profundos. Como si estuviera sopesando la autenticidad de mi dolor. Finalmente, asintió. De acuerdo. Vámonos a casa. Me ayudó a levantarme y salimos de la galería. Ni una sola vez miró hacia donde estaba Connor. Pero eso no me hizo sentir segura. Me hizo sentir peor. Estaba demasiado tranquila. Anormalmente tranquila. De vuelta en el apartamento, me desplomé débilmente en la cama. Juliana me arropó y atenuó las luces. Descansa. Te prepararé unas gachas de arroz para que te bajen el estómago. Cerró la puerta del dormitorio. Agucé el oído y escuché el leve ruido de ella lavando arroz en la cocina. Todo parecía normal. Pero la ansiedad que sentía en el estómago se intensificaba. ¿De verdad me creía? Media hora después, entró con un tazón humeante. Me incorporé y comí despacio mientras ella, sentada al borde de la cama, me observaba en silencio. La tenue luz de la lámpara de noche proyectaba largas y extrañas sombras. De repente, habló con voz suave. Ethan, ¿viste ese cuadro en la galería hoy? El azul. El del pájaro enredado en todas esas cadenas. Mi cuchara golpeó el tazón. Ese cuadro. Lo había visto justo antes del ataque. La placa con el título decía, La jaula dorada. ¿Por qué lo mencionaba ahora? Me armo de valor. Creo. Lo recuerdo vagamente. Juliana se acercó más. En la penumbra, sus ojos parecían brillar. Me encantó ese cuadro, susurró con una voz extraña, casi obsesiva. Ese pájaro. Estaba atado con tantas cadenas. Pero sus ojos seguían brillando con tanta intensidad. Como si jamás fuera a rendirse.
Extendió la mano, con las yemas de los dedos aún tibias por el cuenco, rozando mi mejilla. Su mirada era intensa, profunda. Ethan, dijo ella, ¿te gusta ese pájaro? Tras el incidente de la galería, la actitud de Juliana hacia Connor cambió. Dejó de rechazar sus regalos. De vez en cuando, ella le respondía los mensajes. Cuando mencioné casualmente un proyecto exitoso que la empresa de Connor acababa de lanzar, incluso asintió con un murmullo. Sin duda, Connor es un hombre de negocios muy astuto. Ese simple reconocimiento fue como un trueno. Había una posibilidad. Ella comenzaba a darse cuenta de su valía. La llama de la esperanza, que casi se había extinguido, volvió a arder con más fuerza que nunca. Connor también percibió este cambio. Sus esfuerzos se intensificaron. Joyas caras, un vestido hecho a medida. Incluso movió influencias para conseguir una importante alianza para la empresa de Juliana. Era un pavor real en todo su esplendor, exhibiendo cada una de sus brillantes plumas. Y Juliana lo aceptó todo. Llevaba los pendientes de diamantes que él le había enviado mientras se probaba el vestido de alta costura, delante de mí. Ethan, ¿qué te parece? Dio una vuelta sobre sí misma, y la falda de seda se abrió con gracia. Bajo la luz, estaba deslumbrante. Los diamantes en sus orejas desprendían chispas frías y duras. Es precioso, me oí decir con voz seca. Por dentro, gritaba. Es perfecto. Connor, ¿estás viendo esto? Sigue así. No la sueltes. Esa noche, asistió a la cena de celebración. Llegó tarde a casa, con un ligero olor a champán. Pero sus ojos estaban perfectamente claros. Se acercó a donde yo estaba sentado en el sofá, se inclinó y estudió mi rostro como si fuera una obra de arte. Ethan, murmuró, con su aliento cálido sobre mi piel. No pareces estar enfadado en absoluto. Se me paró el corazón. Una prueba. Era otra prueba. Bajé la mirada, apretando los puños. Forcé mi voz para que sonara derrotada y débil. Yo no tengo derecho a estar enfadada. Lo único que importa es que seas feliz. Ella sonrió. Extendió la mano y me despeinó como si acariciara a un perro bien educado. Buen chico. Se enderezó y caminó hacia el dormitorio. Su voz volvió a llegar hasta mí. Connor me llevará mañana a ver el terreno del nuevo proyecto. ¿Vienes con nosotros? Allí estaba yo, de sobra, sentada en la parte trasera del lujoso sedán de Connor, observándolos charlar en los asientos delanteros. Él estaba muy animado, señalando lugares emblemáticos y describiendo el potencial del proyecto. Juliana asentía con la cabeza. La imagen de un sereno interés. Se ven tan repugnantemente perfectos juntos. Y yo era un fantasma invisible en el asiento trasero. Vamos, Connor. Deslúmbrala. Demuéstrale que eres el alfa, el que la merece. Hazme quedar como el perdedor patético que pretendo ser. El sitio estaba en un parque tecnológico de reciente construcción. Connor abrió la puerta de Juliana con entusiasmo, ayudándola como un verdadero caballero. La seguí unos pasos atrás. Justo cuando Juliana subió a la acera, un patinete eléctrico salió disparado de una esquina sin visibilidad, a una velocidad aterradora, directo hacia ella. ¡Cuidado! Los reflejos de Connor fueron fulminantes. Se abalanzó sobre Juliana, atrayéndola hacia sí en un abrazo poderoso y protector. Dejó escapar un pequeño grito ahogado al chocar contra su pecho. El patinete pasó zumbando, tan cerca que rozó la espalda de la chaqueta de Connor. Todo terminó en un instante. Me quedé paralizado, con el corazón en un puño. No de miedo por ella, sino de pura euforia. El héroe salva a la damisela. Un regalo de los dioses. Connor, maldito genio. Ahora, cierra el trato. Abrázala. Dile que siempre la protegerás. Connor la abrazó con fuerza. Juliana, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Ella estaba apoyada en él, pálida por la conmoción. Negó levemente con la cabeza. Pero sus ojos recorrieron su hombro y se clavaron en los míos. Una mirada fija e inquisitiva que no pude descifrar.
La euforia se convirtió en un nudo en el estómago. ¿Qué mira? ¿Por qué me mira a mí? ¿No debería estar derritiéndose en los brazos de su héroe? Connor notó su distracción y siguió su mirada hasta mí, su expresión se ensombreció, como si me culpara por mi inacción. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. Juliana se apartó suavemente de Connor. Se alisó el cabello y el vestido. Recuperó la compostura al instante. Estoy bien. Gracias, Connor. Su tono era educado, pero distante. Luego, se acercó a mí. Extendió la mano y apartó con delicadeza una hoja que se había desprendido de mi hombro, un gesto de una intimidad natural e innegable. ¿Te asustó? Preguntó con voz suave. Tenía un nudo en la garganta. Solo pude asentir. Ella suspiró suavemente. Vámonos. No volvió al lado de Connor. Caminó entre nosotros. El resto de la visita turística fue terriblemente incómoda. Connor estaba claramente molesto, y Juliana parecía totalmente desinteresada. El viaje de regreso fue de un silencio sepulcral. Después de dejar a un hosco Connor en su oficina, nos quedamos solos. Conducía con la mirada fija al frente. Luego, muy bajito, preguntó, Ethan, hace un momento querías que me agarrara, ¿verdad? Lo sabía. Lo sabía todo. Mi patético y desesperado plan quedó al descubierto. Un miedo inmenso y sofocante me invadió. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, mientras mi mente buscaba desesperadamente una mentira. ¿Cuál qué? Yo no, mi voz fue un graznido inútil. Juliana soltó una risa suave y sin humor. Tus ojos no mienten, Ethan. Cuando me apartó, no estabas asustado. Estabas emocionado. Tenías esperanzas. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron como esquirlas de hielo clavadas en mi corazón. Esperabas que él me alejara de ti. Se había acabado. Todo había terminado. Mi actuación se había desmoronado por completo. Ella siempre lo supo. Me había estado observando danzar en la palma de su mano, divertida por mi ilusión de escape, como un dios aburrido que contempla a una hormiga forcejear en un frasco. El coche se detuvo frente a nuestro edificio. No abrió las puertas. El cielo se había tornado de un color púrpura amoratado. Se avecinaba una tormenta. Ethan, su voz era suave, pero con un tono inquietante. Te voy a dar una última oportunidad para elegir. Se giró para mirarme, sus ojos, serenos, tenían la fuerza de un juez a punto de dictar sentencia. Sube conmigo ahora. Oh, entonces, muy bajito, preguntó, hace un momento querías que me agarrara, ¿verdad? Ve con él. Levanté la vista, atónito. ¿Me estaba dejando ir? ¿Era una trampa? Pulsó el botón para abrir las puertas. Clic. El sonido resonó en el silencioso coche. ¿Elige? Salió del coche sin volver a mirarme y caminó hacia la entrada del edificio, sin mirar atrás, dejándome solo con la tormenta que se avecinaba. Libertad. Ahí estaba, justo delante de mí. Tan cerca que podía tocarla. Respiraba con dificultad, la mano me temblaba mientras se cernía sobre el pomo de la puerta. Si salía, podría librarme de este infierno para siempre. Pero el cheque estaba en la caja fuerte de casa. Mi pasaporte, mi licencia de conducir, todo estaba en su poder. Yo no tenía nada. ¿A dónde podría ir? ¡Pum! Un trueno retumbó en el cielo y se desató un diluvio. La lluvia azotó el coche, difuminando al instante la visión del exterior. Entre el aguacero, lo vi, de pie junto a la entrada de nuestro complejo, una figura solitaria bajo un paraguas negro. Connor. Nos había seguido. La lluvia le empapaba los bajos de sus caros pantalones, pero él permanecía inmóvil, con la mirada fija en el coche. Estaba esperando. La lluvia resonaba como un tambor frenético sobre el techo. Connor era una estatua negra en medio de la tormenta. Juliana se había ido. Ir a ver a Connor significaba la guerra. Subir las escaleras significaba una seguridad temporal y renunciar a todo por lo que había trabajado. No.
Empujé la puerta del coche para abrirla. Una ráfaga de viento helado y lluvia me golpeó, empapándome hasta los huesos en un instante. El impacto me despejó la mente. No podía volver allí arriba. Eso sería admitir la derrota, demostrarle que no podía sobrevivir fuera de su jaula. Todo mi sufrimiento habría sido en vano. Salí corriendo bajo la lluvia. No hacia Connor. Corrí al cajero automático de la esquina. La lluvia me nublaba la vista. Con las manos temblando, introduje mi tarjeta de débito en la ranura y marqué mi PIN. Saldo, $3,5278. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué podía hacer con eso? Ni siquiera me alcanzaba para un boleto de avión para salir de esta ciudad. Sin el cheque, sin mi identificación, estaba atrapado. Ethan. Connor corrió hacia mí, cubriéndome la cabeza con su paraguas. Me miró, empapada y en un estado lamentable. Su expresión era una mezcla de confusión y lástima. ¿Qué? ¿Te echó? Lo miré. La lluvia, o quizás las lágrimas, me corrían por las mejillas. Lo agarré del brazo como si fuera el último trozo de madera a la deriva en una inundación. ¡Ayúdame!, supliqué con voz ronca. Connor, tienes que ayudarme a conseguir ese cheque y mi identificación. Por favor. Me miró, y en sus ojos lo vi. Un destello de lástima, sí, pero también un atisbo de satisfacción. Me veía en mi peor momento. Eso alimentaba su complejo de salvador. Sube al coche, me dijo, guiándome hacia su sedán. No me resistí. El frío me helaba el cuerpo, pero en mi interior ardía un fuego. El plan tenía que acelerarse. Sentada en el coche calentito de Connor, envuelta en una toalla seca que guardaba en la parte de atrás, le conté una historia a medias. Ella se enteró de que quería irme. Tuvimos una pelea tremenda. Lo miré, con los ojos desorbitados por una desesperación calculada. Connor, ahora mismo es vulnerable. Es cuando más te necesita. Esta es tu oportunidad. Ve con ella. Consuélala. Gánatela de una vez por todas. Los ojos de Connor se iluminaron. Vio el camino hacia la victoria desplegado ante él. Me dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Yo me encargo. Sacó el móvil y empezó a teclear. Sin duda, un mensaje cuidadosamente redactado para Juliana, lleno de preocupación y sutiles pullas contra el marido insensible que la acababa de abandonar. Miré por la ventana la ciudad salpicada por la lluvia, con el corazón helado. ¿Caerás en la trampa, Juliana? ¿Aceptarás el consuelo del hombre que se cree tu salvador? Connor me consiguió una habitación de hotel, se registró a su nombre. Quédate aquí por ahora. Avísame si necesitas algo, dijo, con una voz cargada de condescendiente generosidad. Gracias, murmuré, fingiendo ser una persona agradecida. En cuanto se fue, cerré la puerta con llave y me metí en la ducha, que estaba hirviendo. El agua no logró calentar el frío que me calaba hasta los huesos. Connor y yo ahora éramos compañeros en esto. O mejor dicho, yo lo había empujado al frente para que recibiera todo el fuego mientras yo me escondía en las sombras. Era peligroso, pero por el momento, era seguro. Los 2 días siguientes transcurrieron en silencio. Juliana no llamó. Ni un solo mensaje airado. Ni una sola amenaza. El silencio era más aterrador que cualquier pelea. ¿Estaba haciendo planes? Connor llamaba una vez al día para informar sobre los avances. Ahora está mucho más tranquila. Cenamos anoche. Ella todavía está muy dolida por ti. Ethan, le rompiste el corazón. Podía oír la alegría apenas disimulada en su voz. Creía que estaba ganando. Sostuve el teléfono con una sonrisa fría en el rostro. Con el corazón roto. Juliana no tenía un corazón que romper. Tenía una calculadora. Estaba calculando la forma más eficiente de recuperar su premio. O tal vez simplemente estaba disfrutando del juego. La tercera noche, Connor llamó, con la voz cargada de emoción. Ethan, funcionó. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué funcionó? Dijo que sí, exclamó.
Aceptó estar conmigo. Dijo que ella se encargaría de todo. Me quedé en blanco. Funcionó. Funcionó de verdad. Una ola de pura alegría me inundó. Libertad. La libertad con la que había soñado, por la que tanto había luchado, por fin estaba a mi alcance. ¡Qué maravilla, Connor! Enhorabuena. Me temblaba la voz de la emoción. Pero el tono de Connor cambió. Dijo que, en lo que respecta al divorcio y al acuerdo, quiere hablar contigo en persona. La alegría se convirtió en hielo. En persona, esto no fue una negociación. Fue una trampa. Había llegado la citación. Estaba de pie frente a la puerta del apartamento. Mi antiguo hogar. Respiré hondo e introduje el nuevo código que Juliana me había enviado. VIP. Acceso concedido. La puerta se abrió de golpe. El aroma a pollo asado inundó el aire. Juliana, con delantal, se asomó desde la cocina con una sonrisa cálida y acogedora. Ethan, ya estás de vuelta. Ve a lavarte las manos, la cena está casi lista. Preparé todos tus platos favoritos. La escena era tan grotescamente doméstica que parecía una pesadilla. Como si la pelea en medio de la tormenta, mi desaparición, jamás hubieran ocurrido. Connor estaba sentado en el sofá de la sala. Me hizo un gesto con la cabeza. El magnánimo vencedor. Caminé hacia la mesa del comedor. Estaba repleta de comida. Efectivamente, todo lo que más me gustaba. Recordaba cada una de mis preferencias. Cada alergia. Cada capricho secreto. Y ella sabía exactamente cómo usarlos para tender las trampas más ingeniosas. Siéntate, Ethan, dijo, desatándose el delantal. Los tres nos sentamos a disfrutar de la comida más surrealista de mi vida. Ethan, dijo Juliana, poniendo un trozo de pollo en mi plato. Debió de ser difícil para ti estos últimos días. Tenía la garganta como lija. Estaba bien. Connor me lo contó todo. Ella lo miró de reojo, con la mirada suavizada. Gracias por cuidarlo. Claro que sí, Juliana, dijo Connor, hinchando el pecho. Ella asintió. Luego volvió a mirarme. Sobre nosotros. Comenzó a hablar en voz baja. He tomado mi decisión. Se me hizo un nudo en la garganta. Connor se enderezó. Creo. Bajó la mirada, y sus largas pestañas proyectaron sombras sobre sus mejillas. Deberíamos separarnos, dijo. Lo dijo de verdad. El alivio fue tan inmenso que me mareé. Libre. En realidad iba a ser libre. De acuerdo, dije, con una voz extrañamente tranquila. Juliana deslizó una carpeta sobre la mesa. Este es el convenio regulador. Los bienes se dividen conforme a la ley. Hizo una pausa y miró a Connor. Intervino de inmediato, con voz magnánima. El dinero que le prometí se transferirá a su cuenta por separado. ¿El cheque? ¿Mi cheque? Tomé la pluma, con la mano perfectamente firme, y firmé en la última página. Limpio, nítido, sin titubear. Ya estaba hecho. Juliana me miró y sonrió. No era una sonrisa triste ni de enfado. Era una sonrisa extraña e inquietante de satisfacción. Se puso de pie. Bueno, ya que está decidido, cenemos juntos por última vez. La preparé yo misma. Ella empezó a servir la sopa. Primero a Connor, luego a mí. Mientras colocaba frente a mí el tazón de mi sopa cremosa de tomate favorita, sus dedos rozaron el borde del tazón. Ta. Ta. Golpecitos. 3 golpecitos distintos y suaves. El mismo ritmo exacto que había usado en el restaurante cuando golpeó el bolsillo de mi chaqueta con la cuenta dentro. Se me heló la sangre. Levanté la cabeza de golpe para mirarla. Ya estaba de vuelta en su asiento, sonriéndome por encima de su plato. Sus ojos eran claros, brillantes. Pero planteaban una pregunta: ¿se acabó el juego? ¿O apenas comienza? Esos 3 golpes resonaron en mi cabeza. Un recordatorio. Ella siempre tuvo el control. Apenas probé la comida.
cada cucharada de sopa parecía estar envenenada. Connor, mientras tanto, estaba eufórico, disfrutando de su victoria y comportándose como el amo de la casa. No tenía ni idea de las corrientes mortales que fluían bajo la superficie. Su dichosa ignorancia era su mayor protección y su mayor vulnerabilidad. Después de cenar, deseaba salir de allí cuanto antes. «Ve a empacar mis cosas», dije. Juliana asintió, aún sentada a la mesa. «Bien, su pasaporte y el cheque están en el cajón del estudio». Hizo una pausa. «El código es la fecha en que nos conocimos». Se me encogió el corazón. Ella lo recordaba todo. Prácticamente corrí al estudio. Abrí el cajón. Allí estaban. Mi DNI, mi pasaporte, todos mis documentos imprescindibles. Y debajo, el cheque. Aquel frío trozo de papel ardía en mis manos. Libertad. Libertad real, tangible. Metí todo en mi mochila, la cerré y me di la vuelta. Juliana estaba de pie en la puerta, observándome. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí. Su expresión era plácida. Ni ira. Ni tristeza. Nada. Era como mirar a un extraño. Era más aterrador que cualquier pelea a gritos. Ya tengo todo listo», alcancé a decir. Ella asintió. «Buen viaje». Sin ruegos. Sin amenazas. Solo una caja fuerte de viaje ligera y espaciosa. Apreté las correas de mi mochila, clavando las uñas en las palmas de las manos. Pasé junto a ella. Podría haberme detenido. No lo hizo. Simplemente se hizo a un lado, dejándome el camino libre hacia la puerta. Me sentí perdonado. Despedido. Me acerqué a la puerta, me puse los zapatos y toqué el pomo. Miré hacia atrás por última vez. Ella seguía de pie en el umbral del estudio, una silueta esbelta recortada contra la luz. Me dedicó una sonrisa minúscula, casi imperceptible. Luego se giró y volvió al salón, hacia el hombre que estaba a punto de convertirse en su nueva presa. Abrí la puerta de golpe y eché a correr. El ascensor descendió. Vi cómo bajaban los números. Bin. Primer piso. Salí corriendo del edificio y me encontré con el aire fresco de la noche. Paré el primer taxi que vi. El aeropuerto. Lo más rápido posible. Mientras el coche arrancaba, vi cómo el edificio de apartamentos se empequeñecía en el retrovisor, sus ventanas iluminadas como un único ojo frío e impasible. De verdad era libre. Un año después. Una pequeña ciudad húmeda en la costa del Golfo. Tenía una pequeña librería llamada El Puerto Seguro. Tenía un gato naranja muy perezoso llamado Gus. La vida era tranquila. Lenta. Nada de llamadas frenéticas exigiendo mi ubicación. Nada de itinerarios preaprobados. Nada de analizar cada palabra, cada mirada. Podía dormir hasta tarde, leer durante horas con el sonido lejano de las gaviotas de fondo y reírme cuando Gus tiraba una pila de libros, de bolsillo. Eso era libertad. La libertad que había comprado con 7 años de mi vida. Valió la pena. Invertí bien el dinero del cheque. La librería no ganó mucho, pero fue suficiente. Estaba aprendiendo a ser una persona normal otra vez. A vivir bajo el sol. Entonces, una tarde, estaba mirando las noticias en mi teléfono. Apareció un titular en una revista financiera: el magnate tecnológico Canner Hayes, hospitalizado por una crisis nerviosa. Las acciones de Hayes Corp se desploman en medio de rumores de adquisición hostil. La foto era granulada, tomada desde lejos. Un hombre en pijama de hospital, con el rostro borroso, demacrado y con la mirada perdida, era atendido por 2 camilleros. Era Canner. Se me entumecieron los dedos. El teléfono se me resbaló de las manos. Sabía que esto iba a pasar, pero verlo. El impacto fue aún más devastador. No sobrevivió. La sección de comentarios era un desastre, como era de esperar. Oí que una mujer lo estafó. Peor aún, lo arruinó a él y a su familia. Se dice que desapareció con la mitad de su fortuna. Algunas mujeres son un verdadero veneno. Veneno.
Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana, contemplando el océano en calma. No era veneno. Era un agujero negro. Kanner creía que podía vencerlo. En cambio, lo había engullido por completo. Del estante más alto de mi oficina, bajé una caja metálica cerrada con llave. Dentro estaban el cheque y una pequeña libreta. Pasé a la última página, a la única entrada, escrita el día que me fui, no mires atrás. Tomé un bolígrafo y debajo escribí, con trazos firmes y enérgicos, gracias por ocupar mi lugar. Unos días después, llegó un paquete anónimo. La dirección del remitente estaba borrosa. Dentro solo había una carta. La letra era irregular, un garabato desesperado. Ethan, si estás leyendo esto, no sé si sigo en pie. Me equivoqué. Todos nos equivocamos. No es un ángel. Es un monstruo. Una psicópata total y absoluta. La pluma había rasgado el papel aquí. Ella me construyó un mundo perfecto. Y luego lo redujo a cenizas. Ella lo controla todo. Mis llamadas, mis correos electrónicos. El apartamento. Es una prisión, solo que más grande. No me deja decir tu nombre. Cuando lo hago, se pone triste. No quieres verla triste. Ella dijo, Ethan era mucho mejor. Tan obediente. Dijo que te encontraría, que te traería de vuelta y que me ayudaría. Ethan, por lo que hice por ti. Por lo que asumí. Ayúdame. El papel estaba manchado con algo, lágrimas o medicina. Las últimas líneas apenas se leían. Corre. Jamás. Deja que te encuentre. Viene. Oigo sus pasos. La carta acaba de terminar. Sin firma. Un terror puro e intenso, que se filtraba a través de la página y calaba hasta los dedos. Me quedé allí un buen rato. Afuera, brillaba el sol. Gus ronroneó, frotándose contra mi pierna. Un día perfecto y tranquilo. Caminé hasta la trituradora de papel e introduje la carta. La palabra mecánica. Masticando las palabras hasta convertirlas en confeti sin sentido. Lo siento, Connor. No puedo salvarte. Solo puedo salvarme a mí mismo. 3 meses después. Un pequeño y tranquilo pueblo del norte de Noruega. Un lugar difícil de encontrar en un mapa. Sin tratado de extradición. El aire es frío y la gente es reservada. Es perfecto, con una nueva identidad. Alquilé una pequeña cabaña junto a un lago y abrí una librería aún más pequeña. Conservé el nombre, El Puerto Seguro. Casi no pasaban turistas, sobre todo estadounidenses. La vida era tan tranquila y silenciosa como el lago helado. Aprendí a preparar vino caliente y a observar la aurora boreal. Gus engordó y se puso feliz. Pensé que por fin había escapado de verdad. Hasta hoy. El sol de la tarde entraba a raudales por el escaparate. Gus dormía sobre una pila de libros. Estaba detrás del mostrador, desempolvando viejos libros de tapa dura. Sonó una campanilla sobre la puerta. Un cliente. Levanté la vista. Era una mujer, abrigada con una gruesa parca y una bufanda que le cubría hasta los hombros. Su rostro estaba oculto por un gorro de lana que le caía hasta los hombros. Parecía que podía ser asiática. Una desconocida. Volví a mi trabajo, ofreciéndole un tímido «Velkommen» en mi torpe noruego. No se entretuvo mirando los productos. Caminó directamente hacia el mostrador y se detuvo frente a mí. Tuve que levantar la vista de nuevo, esbozando una sonrisa educada y profesional. Habló en inglés, con voz clara y un dejo de curiosidad. Disculpe, me preguntaba si usted lo había hecho. Su voz era encantadora. Pero en el momento en que habló, sentí un vuelco en el corazón. Esa cadencia. Esa entonación tan particular y melodiosa. Sonaba igual que Juliana. Sentí un escalofrío recorrer mis venas. Se me tensaron todos los músculos del cuerpo. Mi mente era un torbellino de ruido blanco. Lo único que podía hacer era mirar fijamente la sombra bajo el ala de su sombrero. No oí el resto de su pregunta.
El único sonido en el universo era el frenético y angustiado latido de mi propio corazón. Parecía estar esperando una respuesta. Inclinó ligeramente la cabeza. La sombra se movió. Como si, al segundo siguiente, fuera a revelar su rostro. ¿Ella? Finn.